Vamos a empezar a trabajar por medio de este video las herramientas del análisis del contexto. En particular vamos a trabajar la matriz FODAS en esta oportunidad. Luego seguiremos con la matriz de análisis de partes interesadas o PIP. Y en tercer lugar vamos a trabajar con el análisis de procesos, la matriz CIPOC, que analizan los proveedores, las entradas, los procesos que se realizan, las salidas y el usuario al cual va destinado nuestras actividades que realizamos. Así que vamos a desarrollar en esta primera etapa conceptualmente la matriz FODA. Vamos a ver cómo descargamos el registro de la matriz FODA del sistema SystemDoc y cómo lo volvemos a subir con el registro ya una vez cargado y completado. Básicamente la matriz FODA nos sirve para realizar una evaluación de los factores internos y externos de la organización, así también realizar una evaluación subjetiva de los datos organizados que se tengan respecto al funcionamiento, en este caso, de la dependencia. También nos sirve para ayudar a armar un orden lógico, ya que analiza sistemáticamente cada uno de los sectores y componentes que afectan a la organización. También es una herramienta que nos ayuda a comprender, ya que provee un marco de referencia para ir revisando las estrategias, la posición en la cual nos encontramos y la dirección hacia cuál queremos dirigirnos como organización. Básicamente es una herramienta que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de la organización y principalmente es una herramienta que ayuda a la toma de decisiones porque estimula el pensar proactivamente en lugar de ir reaccionando instintivamente. Para trabajar esta matriz FODA vamos a ingresar al sistema SystemDoc con clave de usuario y contraseña. Nos vamos a dirigir a la carpeta de kit de implementación, como se detalla en la imagen. Ahí iremos a la carpeta de modelos de análisis del contexto y seleccionaremos el modelo SGC PO00 FODA. Básicamente esto es un archivo Excel que vamos a descargar según como se describe en la imagen siguiente. Una vez ingresado en el SystemDoc y estando sobre el modelo FODA, vamos a ir al punto 5 y hacer clic en descarga para realizar la descarga de este archivo Excel. Aquí se presenta el archivo Excel de la matriz FODA. Básicamente está compuesto por dos grupos. El grupo de color naranja es la matriz FODA propiamente dicho y el grupo de registro de color azul es la matriz de estrategia. Este archivo Excel es editable, se pueden ir incorporando renglones a medida que se necesiten y la matriz FODA está separada en la parte superior por los factores externos, que son las oportunidades y amenazas, como muestra la imagen, y sobre el margen izquierdo los factores internos, que son las fortalezas y debilidades. Primeramente vamos a empezar a completar cada uno de estos campos con las oportunidades y amenazas que detectemos, como así también las fortalezas y debilidades que vayamos detectando, relevando, e iremos registrando en esta zona de color naranja, para después ir completando la matriz de estrategia, que es un cruzamiento de datos en cada uno de los cuadrantes entre, por ejemplo, las fortalezas y las oportunidades, entre las fortalezas y las amenazas, entre las debilidades y oportunidades y las debilidades y amenazas. Al relevar
por medio de la matriz FODA nuestro escenario o fotografía actual de las cuestiones internas y externas que impactan en nuestra dependencia, positiva o negativamente, vamos a pasar a armar la matriz de estrategia. Es decir, vamos a ver cómo podemos ocupar las fortalezas y las oportunidades para tomar ciertas acciones. Cómo podemos tomar las fortalezas para apalear las amenazas. Cómo podemos tomar las oportunidades para minimizar las debilidades. Y en el cuadrante más crítico, donde se cruza horizontalmente la debilidad con la vertical de amenaza, estaríamos frente a una gestión de riesgos, es decir, el escenario más crítico donde las debilidades se juntan con las amenazas, y ahí debemos tomar acciones correctivas o preventivas para minimizar ese escenario más crítico, que sería el escenario más riesgoso. Vamos a hablar un poquito de los componentes de la matriz FODA y después vamos a hablar un poco también de la matriz de estrategia, que ya estuvimos viendo un poquito en el archivo Excel de la imagen anterior. La matriz FODA tiene como componente entonces las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Las debilidades son los factores que hacen vulnerable al proceso, al área o la dependencia que es dentro del alcance y que estamos analizando, y es simplemente una actividad o que se realiza en forma deficiente o lo que coloca a la dependencia, al proceso, en una situación débil. Las oportunidades están constituidas por las fuerzas externas que no son controlables por el proceso, por la dependencia, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría para el proceso, que se la pueden tomar y aprovechar. Las fortalezas son las funciones que se realizan de manera correcta dentro del proceso. Son ciertas habilidades o capacidades del personal o ciertos atributos también, ¿por qué no?, psicológicos, que le ponen, digamos, en una posición beneficiosa para el desarrollo de las actividades o de las tareas del proceso. Las amenazas representan la suma de fortalezas externas que tampoco son controlables por la dependencia, por el área o por el proceso, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales, en las cuales nosotros tenemos que detectar para ir trabajando luego como una gestión de riesgo e ir minimizando el impacto de estas amenazas. Como mostramos en el archivo Excel, donde armaremos la matriz FODA y la matriz de estrategia, que se realizan ciertas combinaciones que están dadas por cada una de las flechas que salen de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y que se entrecruzan. Cada una de estas combinaciones generan, por así decirlo, tácticas o estrategias para aprovechar oportunidades o disminuir debilidades, aumentar las fortalezas y, en el caso especial donde se cruzan las debilidades y amenaza, gestionar el riesgo. La combinación de la fortaleza y las oportunidades está relacionada a la aplicación de fuerzas internas de la organización para aprovechar las ventajas de las oportunidades externas, es decir, cómo nosotros ocupamos nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades. La combinación de las debilidades y las oportunidades está relacionado a, y lo que pretende en realidad es que vayamos superando las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas al proceso. Es decir, cómo aprovecho las oportunidades para disminuir las debilidades. La combinación de las fortalezas y las amenazas es cómo aprovechar las fortalezas de la organización para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Y en el escenario más difícil y donde se deben gestionar riesgos, ya que tenemos debilidad y estamos
bajo amenazas es el armado de tácticas defensivas que pretenden justamente disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. En este caso, como dijimos anteriormente en otros videos, este es un elemento de entrada para la gestión de riesgos. Cabe aclarar que vamos a acompañar con ejemplos de matriz FODA y matriz estrategia de dependencias y procesos en realidad ya certificados e implementados para que se tomen como base del análisis de sus respectivos escenarios.